Amén, hermanos. Dios les bendiga y gracias a Dios damos por este tiempo que podemos nosotros escuchar palabra del Señor. Ahora sí, hermanos, pues vamos a orar por este tiempo que vamos a oír palabra de Dios. Bendito Padre Celestial, te damos gracias porque tú siempre tienes misericordia del ser humano y nos permites y nos das tu presencia. Agradecemos lo mucho que tú nos bendices, lo mucho que hoy tenemos gracias a ti. Queremos pedirte, Señor, que tú nos hables a nuestro corazón. Háblanos, Señor, conforme a nuestra necesidad. Háblanos conforme, Señor, tengamos ese anhelo de ti. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Puede tomar su asiento, hermanos. Pues bien, como sabemos, lo importante para el cristiano, pues primero es la presencia de Dios. Amén. El sacrificio de Cristo es lo que a nosotros nos ha dado una esperanza de que nosotros podamos ser perdonados y que nosotros podamos llegar a una eternidad con Dios. Todas las culturas, en todos los tiempos, todos se han preocupado por la eternidad. Lo que se ha disputado, se ha hecho mucho hincapié es en cómo llegar, cómo es el verdadero camino. Si nosotros volteamos al mundo y vemos, pues hay muchas religiones, muchas maneras de pensar, muchas doctrinas, muchas cosas, unas raras, unas pues más o menos coherentes, incluidas entre los cristianos, pues hay diferentes doctrinas. Ahorita ya no pudiéramos tal vez enumerarlas tan fácil o tan rápidamente, pues ya se han dividido en tantísimas doctrinas. Pero lo que hasta hoy podemos decir que podemos formar una vida para llegar a esa eternidad con Dios, si ya existe algo que ha permanecido a lo largo ya de 2024 años, que hasta hoy tenemos, que es la Biblia. La Biblia, desde la Biblia se ha escrito a lo largo de toda la historia de la humanidad y se han ido recabando textos a lo largo de toda la historia, y se cree que la Biblia en algún momento, algunas personas que atacan la veracidad de la Biblia dicen, bueno, pero ¿cómo saben que este libro es la verdad? ¿Por qué lo aseguran tanto? ¿Y por qué no otros libros? ¿Por qué no otros libros fueron añadidos? ¿Alguien sabe cuántos libros, entre libros y cartas, hay en la Biblia? 66. ¿Y alguien sabe, por casualidad, cuántos libros hay en la Biblia católica? Son dos más. Son tres más, que es sabiduría, Judith. No es cierto, entonces la cuenta me salió mal, porque también son 13 Macabeos, sabiduría, Tobías, ascendiente de Daniel. Hay otra parte de Daniel también. Mire, el hermano sí está más enterado. Bueno, pero ¿qué pasó entonces? ¿Por qué la separación de esos libros y nosotros nos quedamos con 66 libros? ¿Qué pasó? Y Baruch, sí, cierto, también Baruch. Muy bien, sí, esos libros están en una Biblia católica. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué esos libros no están? Bueno, en general, ¿y por qué otros no? Jesús tuvo ¿cuántos apóstoles? 12. ¿Y cuántos evangelios tenemos? 4. ¿Y qué pasó con los otros 9? ¿No escribieron? Fueron 70 apóstoles, ¿no? No, discípulos. Ya los más cercanos eran 12. Los que iban de 2 en 2. Primero fueron 12. Ajá.
más cercanos, que son los, digamos, los apóstoles que conocemos como los apóstoles, que van a estar en el trono, alrededor del trono, 12 tronos alrededor del trono blanco. Sí, fueron más discípulos, más seguidores, pero no tan cercanos. Los más cercanos fueron 12, pero nosotros en nuestra Biblia tenemos 4 evangelios. Entonces los demás discípulos o los demás apóstoles no escribieron. Sí escribieron, cada uno, incluso uno de los evangelios no era apóstol. ¿Quién es? Lucas, muy bien. Entonces, ¿por qué añadieron Lucas y no añadieron otros discípulos? Bueno, una de las personas que atacan dice, es que estaban todos los libros que hablaban acerca de Dios, acerca de la veracidad de Cristo, y lo que hicieron es que aventaron todos los libros y los que cayeron en la mesa, ahí fue lo que se hizo la Biblia. Hermanos, eso es mentira. Pero incluso si hubiera sido así, el milagro es más grande, hermanos. Imagínense un libro que ha trascendido a cerca de 6,000 años y que hasta hoy no existe contradicciones en este libro, es más grande. Si así fuera, el milagro todavía es más grande. Dijéramos, Dios tiene el poder y la autoridad, incluso lo que podríamos nosotros llamarle la suerte. Dios la controla. ¿Por qué? Porque hasta ahorita este libro no se ha podido deshacer. Lo han querido quemar en muchos lugares, en muchos países han tratado de deshacerla. Incluso en la antigua Roma, en el Vaticano, envenenaron las hojas para que la gente se envenenara para que la leían. O sea, la han querido quitar, mas sin embargo la Biblia que Dios ha dejado tiene poder. Tiene poder, ¿por qué? Porque habla acerca de Dios y de su Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Es un libro que no le falta nada. Si usted solamente leyera la Biblia, usted se llenaría de sabiduría. Usted se llenaría de conocimiento, no de conocimiento secular, que también es bueno, es necesario, pero este libro le ampliaría el conocimiento de Dios, y eso le daría a usted una entrada segura a la eternidad. Hermanos, tenemos en nuestras manos un libro que podemos usarlo para nosotros y para nuestras familias. Dios aquí ha dejado una palabra, un camino, una manera de vivir muy diferente. Pero ¿qué pasa? No lo experimentamos. Y hoy, bueno, en este mes, que nosotros, principalmente este mes fue tomado por las Sociedades Bíblicas de México y dijeron que en agosto se iba a celebrar el mes de la Biblia. Más que celebrarlo, es que en agosto ellos empezaron a imprimir. La Biblia llegó a través de un hermano, se apellidaba Thompson. En 1827 llegó a México, en Veracruz. Llegó y empezó a repartir Biblias a través de todo México. Entonces se empezó a formar las sociedades bíblicas, empezaron a traducir todos los dialectos posibles en México, entre, bueno, muchos idiomas, dialectos que existen, aún faltan, pero faltan muy poquitos. Gracias a las sociedades bíblicas de México se ha logrado traducir, que todos puedan leer la palabra de Dios, pero ha costado sangre, ha costado mucho dinero poder traducir, introducir la palabra de Dios, y ellos decidieron que en agosto se va a promover la lectura bíblica. Hermanos, porque de veras, si usted la leyera con todo el corazón, usted encuentra a Dios. Usted en ella encuentra a Dios, y por eso nosotros estamos muy agradecidos con Dios, porque tenemos la libertad. Y las sociedades bíblicas dijo, el agosto es el mes de la Biblia, hacen muchas promociones. Si usted va a la librería encontraría muchas promociones y puede encontrar muchas traducciones. Ya hoy existen muchas traducciones, muchos modelos, muchas formas, la letra grande, letra pequeña, pero con tal que el mexicano
pueda leer la Biblia, que pueda leerla tranquilo, pueda leer bien, incluso hay audiobiblias, hay Biblia en video, en fin, ya existen muchas herramientas. Si usted no está en contacto con la Biblia, déjeme decirle que está más que pecando, porque hay una facilidad para encontrarse con Dios, que si no lo hace, es porque de veras no quiere. ¿Y cómo Dios se va a acercar a alguien que no quiere? No, hermanos, por eso ustedes busquen a Dios, lean su Biblia, tal vez, no dicen, ha dado el caso, a mí ya me empieza a dar ya las letras chiquitas, a veces ya como que no las leo, pues cómprese una con letra grande, hay letra súper gigante, grandotas, claro, es una bibliotota, ¿verdad? No la va a andar cargando, pero para su casa, para poder leer mínimo un capítulo diario de la Biblia. Hermanos, porque de veras es importante que todos leamos la Biblia, todos leamos la Biblia todos los días nos alimentemos de la palabra de Dios. Y bien, y también las sociedades bíblicas dijo que el último domingo del mes de agosto iba a ser el día de la Biblia. Y hoy es el último domingo del mes de agosto. Y yo quiero que se pongan de pie y vamos a agradecerle a Dios por esta palabra que hoy nosotros tenemos. Vamos a agradecerle a Dios porque tenemos la libertad en México, aún tenemos la libertad de poder leerla, de poder escucharla, de poder compartirla. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos muchas, pero muchas gracias, porque hasta hoy, Señor, tú nos has dado tu palabra, tu santa palabra que redarguye nuestros corazones, tu santa palabra que nos lleva a tu Hijo Jesucristo, tu santa palabra que nos anima, tu palabra, Señor, que nos ha dado tantas fuerzas en momentos de debilidad. Te agradecemos, Señor, todas aquellas personas que dejaron su vida, que les costó, Señor, mucho dinero, que les costó trabajo, que les costó esfuerzo, porque nosotros hoy podamos tener este libro en nuestras manos. Gracias, Señor, perdónanos, porque hasta hoy no le hemos dado el valor que realmente tiene este libro. Te damos gracias porque aquí tú dejaste claramente el camino trazado para que nosotros vivamos una vida cristiana, una vida plena, una vida agradable a ti. Gracias, Señor, te damos y pedimos, Señor, que cada uno de nosotros podamos ser fieles en la lectura de la Biblia. A través de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Bueno, pues el estudio de la Biblia y su historia es una historia muy interesante, pero también así a su vez es muy, muy extensa, ya que ha sobrevivido a lo largo de más de 6,000 años. Se escribió desde el inicio, cómo se inició este universo. Y hermanos, hasta hoy es vigente. Usted la lee y hasta parecería que está hablando de nuestros tiempos. Hay muchas versiones, ahorita la mayoría tenemos una versión que es 1960, pero hay muchas versiones. Una de las más actuales es lenguaje actual, viene muy bien, pero lo importante, hermanos, es que todos leamos la Biblia. Amén. Pues bien, hermanos, quiero compartirles una parte de la Biblia que está en el libro de Jueces. En el libro de Jueces, capítulo 13. Aquí vamos a ver acerca de un hombre muy fuerte. ¿A usted quién se imagina, hermana Rosa? Un personaje muy fuerte. Sansón, muy bien, póngase una palomita a la hermana Rosa. Sansón, exactamente, fue una de las personas que Dios prometió. ¿Qué pasó para que naciera Sansón? El pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios, que Dios escogió a través de su siervo Abraham, pues se levantó una nación grande, y salieron de una esclavitud de Egipto y llegaron a una tierra que Dios les dio. Pero los líderes principales, el principal que era Moisés, murió.
es la vida, murió. Le siguió Josué. ¿Y qué pasó con Josué? Murió. También murió. Tuvo que morir. De ahí entonces empezaron a ver como decir, bueno, ¿y cómo vamos a gobernar? ¿Quién va a reinar? Y dice la Biblia que en el libro de Jueces cada persona hacía lo que bien le parecía. Que no debía de haber un desorden. ¿Por qué? Porque las leyes de Moisés, la constitución que Moisés ya había escrito, ya había dejado, era clara y era perfecta porque Dios mismo se la dictó. Si cada persona, cada israelita, hubiera seguido esa ley que Moisés ya dejó, no había necesidad de que nadie gobernara. Es como en la casa. El papá tiene un lugar, la mamá tiene un lugar, los hijos tienen un lugar. Y si cada uno hiciera lo que le toca hacer, ¿qué pasaría? Santa paz, tranquilidad, la casa caminaría perfecto, no habría por qué regañar a los hijos no tendrían por qué amargarse contra los padres, y no, si todos hiciéramos lo que realmente nos marca la conciencia, todo se llevaría bien, todos estaríamos en santa paz. Pero ¿qué pasa? Dice el capítulo 13, en el versículo 1, dice: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Amén. Fíjense nada más. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo. Así nos pasa a nosotros. Como les digo, si todos actuáramos de acuerdo a una conciencia limpia, de acuerdo a una conciencia sana, ¿qué pasaría? Todos viviríamos en paz. Pero ¿qué pasa? Volvemos al mal. Aquí los hijos de Israel pues tuvieron un juez, luego otro juez, caían esclavos de otro pueblo, y venía un juez, se levantaba y los liberaba, y venía otro juez, los liberaba, volvían a hacer lo malo, los cautivaban, venía un juez, los liberaba, y así era una repetición de lo mismo. Y Sansón es de los últimos. Después de aquí ya siguen otros poquitos jueces y viene el rey Saúl. Esto aconteció aproximadamente en el año 1050 antes de Cristo. El rey David, bien lo conocen al rey David, o al menos han oído, no cantaba mañanitas, sí lo conocen al rey David. Él más o menos vivió en el año 1000. Antes de Cristo se contaba al revés, en vez de ir contando año 1, año 2, año 3, no, se cuenta, o digamos en este año es el año 1300, y el año que sigue 1299, y el que sigue 1298, y así va de regreso. Entonces Sansón vivió en el año 1058 aproximadamente, y el rey David en el año 1000. Para que usted no se pierda, usted tiene que, más o menos de la historia bíblica, tiene que contar que el rey David vivió en el año 1000. Con eso le va a ayudar mucho. Bueno, pues este es Sansón. Ahora sí, vamos a ver qué pasó con Sansón. Su nación, su pueblo, Israel, hizo lo malo. Se hizo travesuras y Dios lo castigó. Pues como un padre, si el hijo se porta mal, ¿qué pasa? Pues tenemos que darle unos aplausos, ¿verdad? Decía un maestro de una escuela donde estuve, hay que darle un masaje contra la necedad. Bueno, pues así Dios los entregó a los filisteos. Los filisteos, pues como eran mayores, eran más grandes, eran muchos, entonces llegaban a la ciudad cuando estaban, como ahorita que ya vemos todas las milpas crecidas, todos los elotitos, y todos vamos por los elotitos. Llegaban los filisteos y todas las cosechas se las llevaban. ¿Y qué pasó? Se quedaron sin nada. Bueno, pues vamos a empezar con lo poquito que quedó, vamos a empezar otra vez, y volvían, y otra vez ya estaban las cosechas, los animales engordados, llegaban los filisteos y todo se lo llevaban. Así vivían. Y ya el pueblo de Israel dice, pues es que
nos portamos mal, pecamos, hicimos lo malo delante de Dios, y entonces empezaban a voltear los ojos y decir: Señor, perdónanos, Señor, ayúdanos, Señor, haz algo, por favor, rescátame, ya no podemos, tenemos que estarnos escondiendo, tenemos que estar guardando, tenemos que estar peleando con Él. Señor, sálvanos. Y Dios siempre es bien misericordioso. Amén. Dios siempre nos escucha y está atento al clamor de sus hijos. Nada más quiere que uno vuelva a Él y le diga: Señor, ayúdanos. ¿Y qué pasó entonces? Vamos a leer otro poquito del capítulo 13. Dice: y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, y no comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo. Esto es importante, dice: y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Gloria a Dios. Amén. Y aquí es donde el pueblo de Israel ya llevaba muchos años, dice aquí 40 años. Imagínense, el que nació de cuando empezaron a asolarlos, a molestarlos los filisteos, cuando nació, toda su vida era de esconderse de los filisteos. Ya era una persona grande, ya era una persona muy adulta, y todavía tenía que esconderse toda su vida viviendo así. Pero Dios llega con la salvación. Dios llega con la salvación para ellos y le dice a una mujer que, por cierto, era estéril, no había podido tener hijos, y le dice: vas a tener un hijo. ¿Y qué dice que no tiene que hacer ese hijo? Lo más importante que dice: que no debía de estar pelón. Dice que no, el cabello lo tiene que tener largo. ¿Por qué? Porque Dios va a estar con él a través de su cabello. Ese era como que el secreto de Sansón. Eso era lo que nosotros los muchachos, ya me conté con mis muchachos, decimos: es nuestra kriptonita. Para Sansón pues era el cabello, así era. Entonces Sansón tenía que cuidar su cabello. Imagínense ¿cómo le diríamos de chiquito? A Sansonito, o ¿cómo le diríamos? Sansoncito. ¿Cómo le diríamos? Sansito. Bueno, el pequeñito, el angelito, ¿verdad? Siempre todos nuestros hijos son unos angelitos, todos nuestros hijos son los más hermosos y preciosos de todos los hijos del que decimos del mundo mundial. Bueno, pues estas personas, Manoa y su esposa, pues tuvieron un hijo y le pusieron por nombre Sansón. Pero él tenía una promesa que él tenía que cumplir. Él tenía que liberar a su pueblo de mano de los filisteos. Y así es como Sansón empezó a vivir su vida. Sansón empezó a ser enseñado en las culturas judías o de Israel. Él empezó a ser enseñado en la ley de Moisés, empezó a ser enseñado y le dice: mira, hijo, tú tienes que obedecer a Dios, tú tienes que buscar a Dios. Hijo, tú no tienes que tomar vino. Hijo, tú no tienes que jamás raparte la cabeza. Hijo, tú fuiste un hijo de promesa. Y así sí vivió su vida Sansón. Pero bueno, él ya empieza a ser grande, empieza a ser adolescente, empieza a ser joven, y pues tiene una necesidad ya como adulto. ¿Cuál era esa necesidad? Casarse, tener hijos, tal vez tener una familia, criar hijos. Y bueno, pero aquí el problema, dice ya en el capítulo 14, vamos a saltarnos hasta el capítulo 14, dice 14 versículo 1, descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos.
os ruego que me la toméis por mujer. ¿Cómo ven, hermanos? Pues bueno, ya hace muchos años yo escuchaba, ¿no? que la familia de los González se peleaba contra los Huerta y ahí estaban completos, ¿no? Y de repente, no, que el hijo de los González quiere casarse con los Huerta. ¿Cómo crees? No, es un hijo, ¿no? Que van. Pues así pasó. Los hijos de Israel están siendo azotados, asolados, tienen un problema y nuestro buen amigo, ¿cómo quedamos? Sansonito, se le ocurre la gran idea de irse a juguetear con los filisteos. Tenía amigos filisteos, tenía compañías de los filisteos y se enamoró de un filisteo. Imagínense nada más. Es importante que nosotros como padres, que ya vivimos esta parte, donde tuvimos amistades malas, donde en el mundo encontrábamos gente que no nos ayudaba para bien, nosotros ya vivimos que mucha gente solo a veces está por interés, o mucha gente está por la maldad, que nosotros dejemos a nuestros hijos ir con los filisteos. No. Nosotros mismos sabemos que hay cosas que no necesitamos del mundo, ya no necesitamos un vicio, ya no necesitamos ir a tal lugar o ir a otro lugar, ya no lo necesitamos, pero como a Sansón, como que le gustaba jugar. No sé si jugaban fútbol en aquel entonces, pero él decía, pues voy a jugar un ratito con ellos. Hasta que llegó el punto que se enamoró, hijo, hija, y sus padres le decían, hijo, que no hay tantísimas mujeres aquí como para que te fijes allá. Y hermanos, y como nosotros como cristianos, a veces nos pasa, no era malo que Sansón se quisiera casar, al contrario, qué bueno que Sansón tenía ese deseo de casarse y formar una familia, qué bien. Y hay veces que lo que nosotros hacemos no es malo. No es malo trabajar, no es malo jugar fútbol, ¿no es malo? No es malo, no es malo tal o cual actividad. El problema es en cómo lo estamos haciendo o con quién. Ese es el problema que le atañó a Sansón. ¿Qué le pasó? Se enamoró de los filisteos, se enamoró de una filistea. Y los padres dijeron, hijo, no, hijo, no. Hijo, no, y el consejo de los padres es el acertado, le dijeron no. ¿Y qué pasó? Vamos a saltarnos hasta el capítulo 15, el versículo 1. Bueno, déjenme decirles, les cuento rápido. Sansón les dijo, vamos a pedir a la muchacha, vamos. Hace poco me contaban, decían, vamos a llevarle el contento. Así les decían, no, vamos a llevarle el contento a la muchacha, a los padres, bueno, la dote o como le llaman. Bueno, pues ya le iban a llevar, le pidieron a la muchacha y se casaron y hubo unos asuntos ahí en las bodas, como muchas bodas así, ¿verdad? Donde hay pleitos entre familias y no se llevan y nada más se andan viendo y de repente pues empiezan los cocolazos, ¿verdad? Pues aquí terminan más o menos las cosas así. Pero a Sansón le dijeron, no, eso no te conviene, Sansón. Bueno, se casaron, vino la fiesta, terminaron, les dije, terminó en cocolazos. Y en el capítulo 15 dice, capítulo 15, versículo 1 dice, aconteció después de algún tiempo que en los días de la siega del trigo, Sansón visitó a su mujer con un cabrito diciendo, entrará mi mujer en el aposento. Mas el padre de ella no lo dejó entrar. Y dijo el padre de ella, me persuadí de que la aborrecías y la di a tu compañero. Ya vienen los problemas de Sansón. Después de que le dijeron, no, Sansón, no. Y él dijo que sí quiero casarme, Vean, ahí está el problema. ¿Cuál es el problema?
que cuando a la hora de que ya iba a gozar el tiempo con su esposa, ya su esposa se había ido con otro. Y bueno, dice con su compañero, con uno de sus amigos. ¡Qué lío más grande! Pero a Sansón le dijeron, no, eso no lo debes de hacer. Aunque un versículo de aquí dice que Dios tenía todo el control. Hermanos, muchas veces nosotros hacemos cosas que Dios nos dijo, no lo hagas, aléjate de ahí, ya no vayas. Y nosotros en nuestra necedad vamos, sufrimos consecuencias. Pero muchas veces esas consecuencias Dios las ayuda para nosotros a formarnos un carácter, a darnos una experiencia, a entender y decir, Señor, tenías razón. Humillarnos delante de Dios y decirle, sí es cierto, Señor, tú siempre tienes la razón, tú siempre tienes la verdad. Y Sansón es lo que tuvo que haber entendido y aprendido y decir, sí es cierto, Señor, tú siempre dices la verdad. Bueno, ya Sansón se da cuenta que su esposa pues ya se fue con su amigo y otra vez vienen. Si usted después puede leer con más tranquilidad los capítulos desde el 13 hasta el 16, donde habla toda la vida, bueno no, un poquito de la vida de Sansón, lo que pasó. Sansón se va a dar cuenta qué pasó ahí después de que su esposa se va con su compañero. Bueno, entonces viene el Sansón ya viene de la desilusión y dice en el capítulo 16, nos saltamos hasta el capítulo 16, dice, y fue Sansón a Gaza y vio allí una mujer ramera y se llegó a ella. Miren a Sansón, a nuestro buen amigo Sansón, ¿qué pasó? Dios le está diciendo, sabes que no, sabes que eso está mal. Eso que estás haciendo no te conviene. ¿Sabes qué? Aléjate de ahí. Tienes tantas oportunidades de este lado y tú a fuerzas quieres tomar la oportunidad mala, la que no te conviene. Sansón comete el error, podemos decirlo, bueno, no cometió un error, ganó una experiencia para no equivocarse más. ¿Y qué pasa ahora? Ahora fíjense, en el capítulo 16 viene a meterse en un problema peor, dice el capítulo 2, el versículo 2, y fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá, y lo rodearon y acecharon toda aquella noche en la puerta de la ciudad, y estuvieron callados toda aquella noche, diciendo, hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Hermanos, de veras tomar esas decisiones, a pesar de que ya tenemos conciencia, tenemos la experiencia, ya tenemos el consejo, Dios nos ha dicho no. Y nosotros, en vez de agarrar la experiencia y decir, sí Señor, voy a obedecerte y me voy a alejar de ese pecado, ya no voy a cometer ese pecado, ya no voy a ir a donde me está yendo mal, cometemos el pecado peor. Y cuidado, ¿por qué? Porque nos puede costar la vida. Aquí a Sansón estuvo al borde de la muerte. Estuvo ya toda la ciudad de Gaza, sus enemigos, Gaza era de los filisteos, ya lo rodearon, estuvieron esperando. Sabían en dónde vivían y estaban esperando. Toda la ciudad esperando. Claro, si lee más adelante, Dios le da la victoria. ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan para Sansón. Dios le da la victoria. Y bueno, ya tenemos a Sansón, a nuestro Sansón, ya experimentado, ya descalabrado, ya entendió, ya maduró, ya creció, ya es un hombre recto, derecho, así podríamos decir. Ahora sí, Sansón, nadie te va a engañar. Ahora sí, Sansón, ya aprendiste de una, ya aprendiste de otra, ya aprendiste por aquí. Ahora sí, Sansón, tú tienes la madurez suficiente para poder liberar a Israel. Ya la tienes. Pues vamos a seguir leyendo. Dice en el capítulo 16, en el versículo 4, dice, después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba
Ah, Dalila. Pero Dalila, ¿qué era? Vinieron a ella los príncipes de los filisteos, era filistea. Y dice, vinieron los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste tu gran fuerza. ¿Cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos y cada uno de nosotros te dará 1100 ciclos de plata? Gloria a Dios. Pues bueno, fíjense nuestro Sansón. Ya le pasó, ya estuvo aquí y de repente a Sansón tiene otra gran idea y dice, no, pues ahora me voy a enamorar de Dalila. Aunque bueno, dicen que el corazón se mata solo, ¿verdad? Muchas veces cometemos el error, ¿por qué? Porque decimos, ay, es que el corazón no se lleva con la mente. No, sí, pero no entendemos la situación. Aquí nuestro Sansón dice que se enamora de Dalila. Y entonces llegan, digamos que los gobernantes de los filisteos y le dicen a Dalila, mira, engáñala. Y nosotros te vamos a pagar, pero un buen dinero. Que te descubra cuál es la razón, cuál es el motivo, cuál es su kriptonita, qué es lo que hace, qué es lo que lo hace débil. ¿Qué era, hermanos? ¿Qué lo hacía débil? ¿Qué? No digan porque los van a escuchar. No digan, no debemos de decir, guarde el secreto. No lo digan. Sansón no tenía que decirlo, ese era de Dios, de parte de Dios. No era extra secreto, o sea, podía haber hecho cualquier cosa, ya cometió un error, ya otro y otro y otro, pero eso es de parte de Dios, eso no se puede dejar, eso no podemos dejarlo a un lado. Esa es la bendición de Dios para Sansón. Entonces, ahí había una gran lucha. Sansón amaba a Dalila, pero Dalila ya, pues, con dinero, no baila el perro, pues, con dinero es más fácil, con dinero todo se puede, todo se compra, con dinero todo. Pero ¿qué pasa? Le dice, mira Dalila, aquí está. Es más, de adelanto, 5 millones. No, pues Dalila. Tal vez Dalila amaba a Sansón. Pero ¿qué dice? No, pero pues es dinero. Nuestro buen amigo, don Dinero. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con Dalila? Entonces, pues sí, Dalila iba y empezamos y dice, desde el 6 dice, y Dalila dijo a Sansón, pero imagínense a Dalila, oye Sansón, ven y dime, ¿creen que así? No, con miel, ¿verdad? Con miel, azuquita, con un cafecito, no sé qué le gustaba a Sansón y dice, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Hermanos, imagínense estas palabras oyéndolas Sansón. O sea, literal está diciendo, o sea, ¿cómo te puedo matar? O sea, dime cómo puedo hacer para que yo te pueda dominar. En Sansón pues tuvo que haberse le prendido un poco rojo y decir, alerta, 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 alerta. No, eso no se dice. ¿Qué le dijo Sansón? Si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y ni tardos ni perezosos, ¿qué hicieron los filisteos? No, pues rápido, vamos a amarraron a Sansón y ¿qué pasó? Dice, y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban enjutos y ella le ató con ellos y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo, Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego y no se supo el secreto de su fuerza. Amén. Ahí, bueno, Sansón, pues sí,
Ya estábamos preocupados, ¿no? ¿Cómo le dice? O sea, ¿cómo es posible que estuvo así como dicen, cerca, pasó cerca la bala, cerquitita? No, pues ya estaba preocupado y no era el secreto. Bueno, pues entonces, como que nosotros podemos entender, no, pues creo que Sansón sabe a lo que va. Sansón dice, entiende y dice, no, esta mujer me quiere literal matar, me quiere entregar a mis enemigos. Pues como que entendemos que ya, por fin, Sansón entendió. Y hermanos, a veces así nos pasa. Nos metemos en un problema grave, nos metemos en un asunto difícil. Por nuestra culpa pasamos un asunto que no teníamos que pasar y estamos en ese problema y de alguna forma milagrosa Dios nos salva, Dios nos rescata, Dios nos pone en un buen lugar y decimos, no, ya entendí que esas compañías no me convienen, ya entendí que irme a tal o cual lugar no debo de hacerlo. Parece que ya entendimos, parece que ya nos quedó claro que de veras el mundo lo que quiere hacer es matar nuestra fe. Y ya entendimos que el mundo está hecho para que nuestra fe desaparezca de Dios. Y entonces en vez de agarrar más de Dios, decimos, no, creo que sí, creo que ya entendí. Creemos que Sansón ya entendió. Bueno, vamos al versículo 10, dice, entonces Dalila dijo a Sansón, he aquí, tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora, te ruego, cómo podrás ser matado. Y él le dijo, si me ataras fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué pasó aquí? ¿Cuál fue el final de este asunto? Llegó Dalila, lo amarró con cuerdas que nunca se habían usado, lo amarró bien fuertemente y le dijo, Sansón, los filisteos contra ti. ¿Qué pasó ahí? No, Sansón, pura broma, ¿cómo crees? Llegó, se despertó y ¡pah! Se desató de las cuerdas y dijo, no, pues es que no era eso. Bueno, pasemos al versículo 3. Dijo, y Dalila dijo a Sansón, hasta ahora me engañas. Pero a ver, mujeres, pónganle la voz ahí. ¿Cómo lo diría? ¿Cómo diría la mujer? Póngale usted la voz, a ver. Hasta ahora me engañas. No me has comprado ese horno que tanto me no me quieres porque esa bolsa que vi de 40,000 pesos. ¿Verdad que la mujer sabe así? Bueno, pues aquí dice, descúbreme pues ahora cómo podrá ser atado. Y el hombre, pues es que nada más tengo lo de la renta, nada más tengo lo de la renta. Bueno, y sigue, ¿qué más sigue diciendo? Si te hieres siete huedejas de mi cabeza con la tela y las asegurares con la estaca. Y ella las aseguró con la estaca y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando de su sueño, ¿qué pasó? Otra vez se liberó, ¿verdad? Ay, pues es que el ataque de una mujer es duro. Cuando una mujer empieza así, el hombre de veras, parece que uno de veras ignora las fuerzas. Parece que uno, por más que uno se crea Sansón, no, es difícil pelear con las mujeres. Hermanas, de veras, cuando una mujer se decide algo con su esposo, lo puede conseguir. ¿Por qué no decide, esposo, vamos a consagrarnos a Dios? Esposo, vamos a evangelizar. Esposo, vamos a orar un poco más. Esposo, con esa voz, con esa palabra de convencimiento, la mujer tiene poder sobre el hombre. Sí se puede. Incluso aún una mujer, no hablando con su esposo, con un inconverso, con una inconversa, de veras, las palabras de una mujer cristiana tienen todavía más poder. Amén. Amén. Vamos a seguir. ¿Qué dice aquí? ¿Qué siguió pasando?
a través curiosa Dalila, ¿verdad? Le dice el versículo 15 dice, y ella le dijo, muy bien, así le dijo, ¿cómo dices? Yo te amo cuando tu corazón no está conmigo. Ya lo engañó 3 veces, ya le dijo, ya los filisteos están a punto de matarlo y todavía Dalila le dice así. Y dice el 16, y aconteciendo que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Ya, ahí fue donde perdió Sansón. Cuando nosotros como cristianos todavía no pecamos, pero desde nuestro corazón nos rendimos al pecado y decimos, sí voy a hacer, sí me voy a dar, sí lo voy a hacer. Ya una vez, ya 2 veces, me voy a ir otra vez. Ahí Sansón perdió y dice un versículo triste dice, le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca mi cabeza llevó navaja, porque soy nazareno de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuera rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Ya se imaginará el final. ¿Qué pasó con Sansón? Pues sí, lo raparon, lo amarraron, dijeron, Sansón, los filisteos contra ti. Y él creyó que estaba jugando con él. Creyó que no era un chiste. Creyó que no, que era un juego. Creyó que ya no se pudo, ya no había solución. Ahora, ¿qué voy a hacer? Intentó salvarse. ¿Qué pasó? Ya no. Dios se apartó de él. No, nosotros nunca tenemos que jugar con nuestra fe. Nuestra fe es lo más valioso que tenemos. Nosotros creemos en Dios porque Dios nos salvó. No tenemos que jugar con esa salvación. No, y si me pierdo un tiempo, y si un tiempo me voy al mundo, y si en algún momento, por muy fuerte que seas el mundo, siempre te va a ganar sin la protección de Dios. No juguemos con nuestra fe. Sansón, le sacaron los ojos, se burlaban de él. Bueno fuera que lo hubieran matado, hubiera dejado de sufrir, pero no. El mundo lo que quiere vernos es sufrir, pero para eso llegó Cristo. Para eso llegó Cristo, para levantar todas esas almas que sufren, todas esas almas que ya no saben de su vida, ya no pueden, ya están hartos, pero Cristo los puede salvar. Hermanos, ¿y aquí qué pasó con Sansón? En el versículo 30. Desde el 28 dice, entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí, fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asó luego Sansón las 2 columnas del medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre uno y su mano izquierda sobre el otro. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante toda su vida. Amén. Gracias a Dios, al final recapacitó. Al final Sansón se dio cuenta y dijo, no, he cometido un grave error. He hecho algo que no debería haber hecho. Sansón clamó, pero al final de cuentas, ¿qué pasó? Ya no había solución, aunque Dios le dio una gran victoria. Se agarró de los 2 postes, la tiró, pero murió. ¿Por qué tenemos que morir? ¿Por qué nosotros tendríamos que morir en nuestro pecado ya tirado,
arrastrado. ¿Por qué? Cuando Dios nos da una oportunidad hoy podemos decirle al pecado, ya no te quiero más, no te necesito, mundo cruel y traicionero. Hoy ya no. Hoy podemos nosotros levantarnos y decir, hoy decido seguir a Cristo. ¿Por qué esperar hasta que nos saquemos? ¿Por qué esperar hasta que llegue una tragedia? ¿Por qué esperar hasta que ya no haya solución? Hoy es el día del Señor. Hoy puede traer Dios salvación a su vida, a su hogar, a su casa, a sus hijos, a su familia. Hoy, pero si hoy usted decide renunciar a todo aquello que lo está acechando y decir, no, yo voy a caminar con mi Dios. Yo voy a ir siempre de la mano con mi Dios. Yo no quiero tener nada con el mundo. Que el mundo se quede afuera. Yo solamente quiero ir y predicar la palabra